Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde me estén viendo. El videíto de hoy, que espero que les guste, se trata de cositas que fuimos a comprar al Puente 100, cositas que hacían falta para la cocina, para el baño, eh, y ahí nos pusimos a arreglar lo que es la meseta de la cocina. eh, Pusimos el fregadero, y en el desagüe del baño donde uno se ducha pusimos también una pieza ahí que ahora no sé cómo se llama, no sé cómo se llama, pero bueno, eso es para que por ahí se vaya el agua y no salga mal olor. Bueno, esas cositas las hicimos. Espero que les guste el videíto. Y ahí también está la ayudante mía número uno, mi espectadora número uno, que se llama Annie, que la van a ver, la van a escuchar de fondo. Ella no se pierde nada de las cositas que yo hago en la casa. Ella siempre está presente. Y nada, recuerden, denle like, compartan, comenten, suscríbanse. Fundamentalmente denle like, cada vez cuesta, así me ayudan a mí. Y nada, bendiciones a todos, los quiero mucho. No, hoy les voy a mostrar cómo he hecho la mesetica mía de la casa, con recortes de baldosa, con madera, con parle, ¿ves? Primero se hizo la estructura de madera y la baldosa se pega con este sellador acrílico que me trajo precisamente el padrino de la niña de España, ¿ves? Y él fue el que me dio las ideas de pegar la baldosita, ¿ves? En la madera, que yo no lo sabía, por cierto. Y ya lo probamos haciéndolo, ¿ves? Y está quedando muy bonito, ¿ves? Ya lo último que se hace es con este cemento junteador, se le da el acabado al final, la junta se termina de sellar con este cemento y va quedando más bonito, más limpio, va teniendo más presencia. Y les voy mostrando ya este pedacito que me falta, cómo lo voy a ir haciendo, ¿ves? Y después les muestro el antes y el después, para que vean cómo quedó. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo le voy a picar la esquinita esta aquí, la baldosa, con esta herramienta que me trajo el padrino la niña, ¿ves? Porque aunque ustedes no lo crean, esto puede ser peligroso esta punta para la misma niña cuando pase por aquí, se choca y se puede lastimar. Dos mil años más tarde. Algunos centímetros más tarde. Yo cojo y limpio la losetica, ¿ves? Para quitarle el exceso de cemento y para que se peguen más a la juntica y quede más parejo y quede más limpio. Y después le paso un trapito mojado para que quede más liso y más limpio y tenga más presencia. ¿No? Y para que no se pegue, porque si se pega demasiado a la losa, después no hay quien lo quite. Se me estaba pasando del horno, se me estaba secando demasiado. Y cuando vean cómo quedó y les gustaría hacerlo en su casa, bueno, puedan coger aquí recorte de la melliza
Aunque yo cogí recorte porque a mí me dieron esta idea, ¿ves? Directamente desde España. Bueno, ahora les voy a enseñar que lo voy a terminar de limpiar con este trapito húmedo para que quede más limpio. Terminarle de quitar el cemento que le queda y así queda más curioso. Más curioso, más limpio. Se le quita ya todo el polvito que le va quedando del cemento blanco y así queda más limpiecito. Ve que se le va quitando lo que es el polvito ese que se le queda y ya queda más limpio. Bueno, aquí les dejo para que vean cómo ha quedado la cocina, de limpiecita y curiosa, con las cortinitas puestas, para que tape un poco la parte de abajo. Y aquí les dejo para que vean el fregadero que se compró hoy para ponerlo mañana, para hacer del lado de allá, lo que es el fregadero. Ese va del lado de allá, no va del lado de acá. Para seguir arreglando la cocinita, para que siga quedando más bonita. Aquí estoy poniendo un sifoncito aquí para que no salgan los olores de aquí de la ducha. Ya cuando mañana se seque, le pongo las rejititas. Ya mañana cuando se seque le pongo esta piececita que para que el agua eso se le da aquí con el pie y se abre y por ahí se va el agua. Y se cierra también aquí con el pie. Ya, chao, hasta mañana. Bueno, mi gente, lo prometido es deuda. Ayer les dije que estaba echándole cemento al huequito de donde uno se baña. Ahora lo voy a pegar con el sellador acrílico. Y después que se seque le echo el poquito de cemento blanco para que quede más bonito. Y ya, porque por ahí no, para que esté tapado, para que por ahí no salga ni mal olor ni nada de eso. Bueno, ya aquí le eché la silicona, el sellador acrílico, eché el acrílico, ya lo pegué cuando se seque, entonces
Entonces le echo un poquito de cemento blanco, lo sello completo para que quede bonito y se vea más lindo. Bueno, aquí le voy a echar, ya eso está seco, aquí le voy a echar ahora el cemento blanco para que quede más limpio, más lindo. Al final de hacerle, de que termine de pegar. ¿Cómo se llama? Esto con el cemento blanco queda mucho más lindo, más limpio. Además que tú pellas todo lo que va quedando, los huequitos que van quedando, no termina de tupir. Mueve ahí bien. Ya se abrieron los huequitos. Voy a poner los bloques. Y poner entonces el fregadero. Aquí estoy con mi gemela abriendo huequitos para poner el fregadero. Ahí dale con ganas, coño. Para poner el fregadero para que la cocina se vaya viendo más bonita. Aquí tengo a Ami supervisando, tranquilita con el video, para que deje trabajar. Así vamos quedando con el fregadero, como va quedando, ya lo pusimos. Ya está puesto, está pegado con el acrílico ese, el sellador. Después falta ponerle estas piezas, la tubería y la llave pila o el grifo. Va quedando chulito y después se le echa el cemento. Y la salida del desagüe también falta, que hay que hacerlo por acá abajo. Por aquí hay que abrir un hueco y sacarlo para afuera. Bueno, espero que les haya gustado cómo quedó todo, porque todavía falta más. Y les digo otra cosa, mi niña siempre está conmigo, por si acaso la escuchan de fondo. Esta es mi espectadora número 1. Mi fan número 1, que siempre me ve haciendo las cositas y siempre se entretiene con el teléfono, etcétera, etcétera.